con esa espectacular introducción comenzamos el nuevo episodio del Graderío. Bienvenidos amigos. Hoy otra vez tenemos invitado de lujo, está Tomás. Y hoy vamos a hablar de, bueno, pues la más reciente fiesta en México, que fue el Centenario de la América. Hoy no está Alexia porque, como saben, le va a las Chivas, entonces no quiso venir a ver a Tomás. No, no es cierto, se fue a una conferencia. La pobre está igual muy ocupada como todos. Entonces hoy voy a estar nada más yo con Tomás. Qué bueno, porque si no iba a haber aquí como unos rounds entre Alexia y Tomás. Pero bueno, ¿cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Sobre todo aquí, muy contento de estar nuevamente aquí en el graderío y sobre todo feliz de poder hablar otra vez con ustedes, de escuchar, de hablar, de platicar un poquito de un tema que me apasiona tanto como es hermoso deporte que es el fútbol y especialmente del americanismo. Bueno, pues si no se dieron cuenta, si no escucharon el programa pasado, Tomás es gran aficionado a la América y entonces lo invitamos para este programa especial. Bueno, no especial, sino como pues tocó, que fue el Centenario de la América y vamos a hablar de esto. Entonces, bueno, Tomás sabe mucho sobre la historia de la América. ¿Por qué no nos hablas como de una breve historia general y de lo que significa como en México el americanismo? Porque yo tengo como algunas conclusiones, yo que no soy americanista, tú que eres 110% americanista, No, debes de tener 120. otras conclusiones, otra forma de ver lo que significa irle a la América. Cuéntanos un poco. Pues mira, pues muy bien. Voy a hablarles desde dos puntos. Uno como aficionado a ultranza, pero también con cierto nivel de objetividad. ¿A qué me refiero? Cuando hable de mi postura personal, pues será como aficionado. Pero también hablaré de lo que es el americanismo en México, ya desde una postura más objetiva y sabiendo lo que podemos observar, lo que realmente es posible. Bueno, primero que nada, la América nace un 12 de octubre de 1916. Y ahí fueron transbordando hasta que posteriormente, más de 50 años, lo compra Grupo Televisa. En su época amateur ganaron algunos títulos de liga, pero fue realmente cuando el señor Azcárraga compra el equipo que empieza a convertirse en un fenómeno. El Club América, que jugaban originalmente con una playera crema y con el logotipo una C, una A, Sí. por el Club América. ¿Por qué se llama Club América? Bueno, pues por su misma fecha. Fue fundado en Día de la Raza, 12 de octubre, Día de Cristóbal Colón, y entonces por eso que deciden llamarlo Club América, tan fácil como eso. No es por ninguna otra razón. Lo de las Águilas viene muchísimos años después, ya en 60, 70 cuando empiezan a utilizar el original, porque originalmente eran los azul cremas, y siempre fueron los azul cremas. Mi papá me relata, que mi papá por supuesto es Chiva, que cuando él veía a la América, jugaban con un amarillo crema, que de los 60, estamos hablando de la época antes de la de Borja. Ya en los 70 estamos hablando de una América con Enrique Borja, con Carlos Reynoso, con el Monito Rodríguez, con el campeón Hernández, unos años realmente importantes. Y entonces es cuando llego al primer ídolo así importante, Enrique Borja, un jugador de Pumas, exactamente. Sale de la cantera de Pumas, destaca mucho ahí y en un momento, por cómo se dan las cosas en el fútbol mexicano, lo transfieren al América. Él lo decía en el momento, él estaba furioso, es una rabieta, quería seguir en Pumas. Y bueno, le toca llegar al América y cómo son las cosas que su carrera se consolidó ahí. Fue tricampeón de goleo, fue ídolo en la selección, la gente lo adoraba. Era el ídolo del pueblo, de toda la afición, de los niños, porque era un delantero muy carismático, que además, como ahora el Charito metía goles con la nariz, con la nuca, con lo que fuera, pero ahí estaba Borja. Ese por un lado. Por otro lado, estaba en esa época el medio ofensivo, que a mi punto de vista es el mejor jugador extranjero que ha jugado en toda la historia con el América. Y ni más ni menos que el maestro Carlos Reynoso. Muchos dirían que en México. En México, O exactamente. sea, uno de los mejores extranjeros que ha venido a México. Ah, claro. O sea, yo sí lo pondré en el top 5. Pero totalmente, o sea, su estilo revolucionario de fútbol vino a traer a México algo increíble. Digo, evidentemente yo soy muy joven, tengo 21 años, pero lo que he visto en documentales, en videos, en repeticiones, no, es una cosa brutal. Y él, cuando se retira, se vuelve técnico de América. ¿Y qué pasa? Que hizo a la América bicampeón como técnico. Entonces fue campeón con el América como jugador y aparte bicampeón como técnico. Fue como los dos, como jugador y técnico.
Y es cuando uno se pone a pensar, él es realmente el ídolo extranjero del americanismo por todo lo que significa. Es un hombre identificadísimo con la institución, que da todo por ella, que a pesar de que en las últimas etapas no ha tenido buen rendimiento, sigue siendo todo un personaje. Y entonces cuando llegamos a esa América de los 80, muchos dicen que es la época gloriosa de América, los grandes años. Y claro, tenemos a jugadores como el Capitán Furia, Alfredo Tena, que realmente es, yo creo que el mejor defensa que ha tenido la institución. Un hombre que jugaba todos los partidos con una intensidad, era entrón, luchón, se quejaba con el árbitro, de a tiro por viaje lo expulsaban. Pero eso era lo que necesitaba la América. Un equipo tan mediático como lo es, necesitaba alguien que tuviera un carácter fuerte, que realmente diera todo por la camiseta. Además de él, tenemos al jugador que más partidos jugó en toda su carrera con el América, el mediocampista Cristóbal Ortega. Un jugadorazo, también rudo, entrón, no tan técnico, pero sobre todo un buen contención. Eso es lo que tenía. Y también a veces de medio extremo lo ponían. Es curioso porque ahora que están los festejos del centenario, hicieron homenaje a muchos jugadores y Cristóbal Ortega fue de los que no fue a ser homenajeado como medio, cuando es el jugador que más partidos tiene con la camiseta, 711 para ser exactos. Nadie se le asemeja en números. Y los 80, por supuesto, tienen además a figuras como Daniel Brailovsky, que bueno, la gente, oigo a mis tíos o otra generación hablar de él, y era un jugadorazo. Estuvo poco tiempo en México, porque justo a Brailovsky le toca el terremoto del 85. Okay. Y eso fue lo que provoca que tenga que salir de México por sus motivos de susto. Exacto. Se asusta muchísimo con lo que pasa y se regresa a Argentina. Y su carrera se terminó ahí. Se fue a un equipo, creo que israelí. Y ahí se acabó. No jugó más de 40 partidos o 50, ponle. Y ya, desapareció. Él lo dice, mi carrera fue en el América. Realmente es un tipo que se siente identificadísimo, ama la América con pasión. Y sí lo dice, no se arrepiente porque dice que en ese momento su prioridad era su familia. Y bueno, con semejante catástrofe y tragedia, claro, era una cosa difícil. Y bueno, ya son desde mi punto de vista, los tres referentes de los 80. Ah, y por supuesto, Sague, ¿no? Sague es un poquito final, después, final de los 80, de los 80. Pero por supuesto, el que se me estaba faltando, Antonio el Negro Santos. Claro. Antonio Carlos Santos. Un medio también de lo mejor que ha tenido la América. La gente lo sigue siguiendo, el histórico 13 de la América, esa es la que portaba. Luego también estuvo Cecilio Dos Santos, que también era otro defensa medio más o menos. También jugaba intensos los partidos. No, realmente fueron grandes años para América. Ganaron Pro de 84, Pro de 83, Pro de 85. Es el mejor América de la historia por muchos. Luego nos acercamos a los 90. Una década sin títulos, una década gris. Y sin embargo, el equipo que mejor ha jugado en toda la historia del Club América fue en esa época, que fue el mismísimo América de Leo Ben Hacker, con Oman Bijik, Kalusha Guayá, Germán Villa, Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, Sague, que es el máximo anotador de América. ¿A este portero cómo se llamaba? Adrián Chávez. Ah, bueno, y de porteros me faltó mencionar a Celada en los 70, que es por muchos el mejor portero. La final histórica de Celada con el América fue contra las Chivas, si mal no recuerdo fue en 78, y ganaron 3-1 con un penal que paró Celada. Por muchos es el mejor portero que ha tenido América. Argentino. Fue campeón del mundo con Argentina ¿fue el 78? Supongo que 78, sí, en México. No, no recuerdo si en Argentina o en 86, pero el caso es que fue campeón del mundo. Aunque fue banca en ese entonces. Okay, pero sí. Cuenta de todas maneras. Ok, entonces los 90. Sague, Cuauhtémoc. Sague, Oman Bijik, Kalusha, jugadores como Germán Villa, Duilio Davino empezaban. Uy, el mismísimo Isaac Terrazas, un defensa polémico con todo, o sea, hasta me da risa. Es decir, entrón, ardido, jugaba la intensidad de cada partido como si fuera el último que fuese a jugar en su vida. Odiaba a las Chivas con todo su corazón, al Cruz Azul y a los Pumas. Tenía una amistad bastante buena con este Cuauhtémoc Blanco, que a la fecha continúa. Germán Villa. Como Germán Villa. Compas. A mí Germán Villa, bueno, lo voy a considerar un poco más del 2000, pero sí, pues en los 90. Pero otro jugador que inició su carrera por esos años con América, aunque su mejor época no fue con América, fue el mismísimo Ricardo Peláez. Cierto. Ricardo Peláez debuta
con una historia peculiar que acabo de escuchar en una entrevista, bastante curiosa. El cuate estaba en la carrera, tenía creo que ya 22 años, jugaba fútbol en todas las categorías de llano, lo que era la liga española, todo ese tipo de categorías, allá estaba. Y trabajaba en un despacho de contabilidad. En eso, la Coca, el que fue el descubridor de Cuauhtémoc Blanco, lo descubre y lo llama y dice, ¿sabes qué? Pues no, ahorita estoy en mi trabajo, estoy en la carrera, está estudiando en la Salle, y pues no quiso. Pero bueno, dice, ya vente. Su mamá lo convence de que se vaya, dice, ya sácate el fútbol de la cabeza, ya date tu probadita con América. Bueno, pues entonces no llega a cualquier equipo. Se lo esconden al papá porque el papá no quería que fuera futbolista. Y sí, se va a entrenar 2 semanas, y a las 2 semanas le dicen, vas a debutar este domingo. Y debutó con gol, ¿no? Debutó con gol. Con 2 goles, creo. Con 2 goles, debuta, no recuerdo contra qué partido. Y sí, su papá le dijo, papá, voy a debutar con América. ¿Con qué América? ¿Con de qué categoría? No, con el América. ¿Y sabes qué fue la respuesta? O me terminas la carrera o te saco del fútbol. Y dice Peláez que eso ha sido la mejor decisión que pudo tomar en la vida. Terminó su carrera de contabilidad, pero pues, a fin de cuentas se destacó como un súper futbolista y a fin de cuentas terminó siendo el máximo goleador histórico del club Necaxa. Sí. En la selección también destacó muchísimo. Y hoy en día como directivo, entonces muy bien. Yo creo que en mis años como aficionado es el mejor directivo que he visto en el Club América. Ok, y después de los 90 Después de los 90 ya... ¿Qué destacas? Pues mira, todo para finalizar, ese Ben Hacker ganaron casi todos los partidos y sale misteriosamente al finalizar antes de que finalizara la temporada, y por supuesto no fueron campeones por eso mismo. Todos dicen que es el América más espectacular que ha habido, pero dicen las malas lenguas que tuvo un pleito con Azcárraga y por eso tiene que salir del equipo, porque además en esa época banqueaban a Sague y Sague pues era la estrellita, entonces era un poco polémico eso. Y sí, Ben Hacker de hecho regresa ya, ahora sí en esta nueva etapa en 2004, pero con un paso realmente bastante deslucido. También en esa época de los 90 fue que vimos como el América tratando de... No sé cómo explicarlo. O sea, trajo a varios jugadores hechos en otros equipos. Por ejemplo, estuvo... No sé si fue Hugo Sánchez. Hugo Sánchez estuvo a principios de los 90, creo. A principios de los 90. Estuvo Carlos García, Hermosillo. Carlos Hermosillo es más de los 80. Y ese, para que veas... Sí, pero o sea, Carlos Hermosillo debutó en América, tuvo muy buenos años en Cruz Azul y después creo que regresó a América, ¿no? América. Pero su mejor época con América fue en su debut y metió como 80 goles. No, Hermosillo fue de los mejores delanteros que ha tenido el Club América. Evidentemente es mucho más recordado con Cruz Azul, que es el equipo de sus amores. Pero él con América dio muchísimos goles y muchísimos partidos. Y sí, como es tú. No, y otro jugador que llegó en los 90, Ramón Ramírez, el histórico de las Chivas. Sí. De repente le dicen, te vas al Club América, y el cuate estaba sacadísimo de onda. Y fue un megabultazo. Malísimo. Incluso en un partido contra las Chivas mete gol y no supo ni qué hacer. Se lo anularon. Pero su expresión fue de, ¿qué hago? No, ese fue un bultazo que llegó a cobrar su billete de América. O sea, Ramón Ramírez, que nunca debió de haber llegado a América. Sí, no, América, los 90 realmente fue eso, como estuvo un poco esto. Pero bueno, comienza el nuevo milenio. Y me voy a adelantar a 2002. Final polémica. Final polémica por el gol de oro. Pero... Y por el contexto, ¿no? Sí, o sea, porque estaban jugando contra el hermano. Contra el Necaxa y con y un fue gol de como oro. una remontada un tanto milagrosa. O sea, no tan dramática como la de Cruz Azul. Pero sí, o sea, estás jugando contra tu hermano y de repente le ganas así muy fácil. Y con un gol de oro. 2-0. O sea, no sé, no quiero pensar que se dejaron, no creo. Mira, eso ya pero sí es un poco como, o sea, la causa polémica con la gente. O sea, lo mismo pasó con Pachuca León hace 2 años. Pero bueno, regresemos al 2002. El 2002 tiene la primera década de América, del nuevo milenio, tiene como característica una cosa: contrataciones de super lujo, jugadorazazazos que llegaron a jugar al club. En ese entonces llegó Iván el Bambam Zamorano, un delantero, exacto, fue campeón, comprobadísimo. Jugó en Real Madrid, jugó en el Inter de Milán y llegó a la América.
Y de hecho en su carrera futbolística el tercer equipo con el que más destacó fue con América. Y fue campeón y a la fecha ya retirado dice que tiene muchísimo cariño de la institución. Fue un mega crack, chileno, histórico, goleador. No. Yo creo que es el segundo mejor chileno que ha habido después de Carlos Reynoso. Okay. Ese 2002 fue, exacto, esa final fueron campeones, pero bueno, Zamorano ahí. Luego un poquito después, unos años después, 2004, América vivió uno de sus momentos más tristes, sobre todo más vergonzosos, que también dejó en ridículo al fútbol mexicano. Era una semifinal contra el Sao Caetano de la Libertadores de Brasil en el Estadio Azteca. Van perdiendo 2-1, minuto 84, Cuauhtémoc mete un codazo a un jugador del Sao Caetano, lo expulsan y entonces se arma una bronca impresionante. Muchos consideran la bronca más grande que ha habido en toda la historia del fútbol mexicano. Veías a los jugadores de América repartiendo golpes con los de Sao Caetano, pero la cosa no se quedó ahí. La gente del mismo Azteca, los aficionados, se metieron a la cancha a pelearse con el Sao Caetano y con la demás gente. Entonces se terminó una revuelta, un acto violentísimo. Estaban aventando de carretillas a los policías, hubo múltiples heridos. Vetaron el Azteca de competencias internacionales por mucho tiempo. Cuauhtémoc estuvo un año fuera de la América por eso mismo, se fue a Veracruz y no recuerdo qué otro equipo, hasta que ya regresó por esa misma situación, porque realmente fue una pelea histórica, una campal, una batalla en el Azteca. Esas son las épocas del Frankie Oviedo, entre otros. Y ya en 2005 volvemos a ser campeones, con una América que en lo personal es de los que más me ha gustado. Me acuerdo del equipo. En la portería, Ochoa se estaba consolidando súper joven como el gran portero que llegaría a ser. En la defensa teníamos a Duilio Davino con Ricardo Rojas y Oscar y Kevin Rojas. En la media estaba Germán Villa con Pavel Pardo y un poco más adelante Cuauhtémoc, Clever y por supuesto el Piojo López. Y estaba faltando el lateral derecho, Rodrigo. El lateral derecho era, no recuerdo ahorita su nombre, era No importa. No importa, no, la verdad no recuerdo, pero sí tiene razón. Pero ese América realmente era impresionante. Jugaban Clever era un super delantero. Bueno, el Piojo. Aaron, el Gansito Padilla era cambio en esa época, pero en la final. Esa final la jugó Clever, ¿no? Me acuerdo. No, porque lo expulsaron en el partido contra Cruz Azul. Yo me acuerdo, la semifinal fueron contra Cruz Azul. 3-1, 3-1 quedaron las dos. Y fue cuando tuvieron que meter al Gansito, que estaba joven, pero metió como 2 goles aquella final. Otros 2, quedaron 6-2 en global en aquella final. No, 7-3 y 6-2 en el segundo partido. Esa fue la época en la que yo empecé a ver al América. Antes de 2005, yo la verdad no era muy fan del fútbol en general, no veía mucho. Pero siempre había tenido cierto cariño a la institución. Y por esos años, yo me acuerdo, empiezo a ver, voy por primera vez a la Azteca, esa temporada, un América Tigres quedó 1-1 con gol del Piojo López, un golazo de media distancia, de media cancha. Y ya empecé a ver un poquito más de fútbol. Y bueno, ¿qué pasa? Que además el equipo que le empiezo a ir, que ya le iba un poco, pero con mayor intensidad, resulta campeón. Bueno, para mí fue algo maravilloso. Aparte Cruz Azul, uno de nuestros enemigos. Y luego hubo otro partido, el clásico fue contra el Guadalajara, quedaron 3-3 en uno de los partidos más históricos que ha habido en todo el fútbol. Sí, con puros golazos. Exacto, con puros. Creo que el último en meter fue el Piojo López. No, fue un partido histórico realmente. Y ya le ganan a los Tecos aquella final. Y entonces para mí es cuando, bueno, yo como niño tendría yo 10 años. Y entonces con esa final mi americanismo me engancharon totalmente. Piojo López y Cuauhtémoc Blanco fueron claves para que yo me enamorara del fútbol. No, el Piojo realmente yo creo que era mi ídolo cuando yo era niño, porque sí era muy muy buen jugador y sentía la camiseta. Y ya con los años fui creciendo como americanista porque pues veía los partidos y ganaban, no siempre. Luego fue una final que tú recordarás muy bien, con mucho cariño y yo con bastante enojo, que fue en 2007 contra el Pachuca. Yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Y fue el último gol de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc Blanco. América, exactamente. De tiro libre y se lo metió a Calero. Yo me acuerdo, creo que quedó 2-1, 3-1 los partidos. Yo me acuerdo de haber llorado esa final.
Totalmente, estaba deprimidísimo porque era el equipo que le empezaba a ir. Y fueron años irregulares, después del 2005 hasta el 2013. Llegamos a una final de la Sudamericana, pero la perdimos por gol de visitante. Una jalada que yo hasta la fecha digo que fue... Es una red estúpida. ¿Cómo en una final aplicas gol de visitante? Me parece Claro, sí. tontísimo. Me acuerdo de esa final. Y el Piojo López, me acuerdo, se va en 2006 del equipo. Y yo me entristezco porque pues, era mi ídolo en ese entonces. Y no solo eso, el año siguiente Cuauhtémoc Blanco, el máximo ídolo del americanismo, porque es el jugador canterano, es el jugador que sentía la playera, polémico, faulero, pero además con una magia en las piernas. Bueno, la Cotemiña la aplicó en mundiales. Yo creo que no hay ningún otro ídolo. Lo dicen, es el último gran ídolo de América, mexicano y de todos los tiempos. Yo creo que no hay otro como él. Y sí, la verdad era espectacular verlo como niño. Se va al Chicago Fire en 2007 y pues ya entra una América deslucidón. En esos años acaba de llegar Cabañas en 2006 y bueno, él sí se convirtió en el referente de la nueva era de la América. Pero después de este título del 2005 tuvieron, creo que después de la final de... Ganaron una Conca Champions, nada más. Sí, pero después, o sea, esta final de la Sudamericana de la que hablas, en el torneo mexicano quedaron en último lugar. Exacto. Precisamente con Brailovsky, Romano y Luna de técnicos, o sea, se los aventaron los tres en esa temporada. Y fue una época, sobre todo Romano, yo me acuerdo cuando llegué Romano, empató un partido, perdió 8 partidos. Sí. No, fue una época, y yo me acuerdo como niño, bueno, no sabía tanto, pero Romano tenía la experiencia de haber dirigido al Atlas, fue pésimo. Lamentablemente después de secuestro con Cruz Azul, tuvo una época gris, bueno, mar. Y sí, Brailovsky llega como, bueno, el superídolo de la gente feliz, pero el América juega terrible, no le dan continuidad. Y sí, llega, como dices tú, llegan a la final sudamericana, pero llegan al último lugar en la tabla. Una América triste, con unos refuerzos de 3 pesos. Me acuerdo, ficharon a Vilos, a Castromán y a Saritama, 2 argentinos y un paraguayo. Rodrigo López también, ¿no? Rodrigo López. Delantero. Y Richard, y un poco después, Richard Núñez también. Jugadores realmente que no tenían mucho que hablar. Y después de haber visto esa América del Piojo, de Clever, de Ricardo Rojas, de Ochoa, no, era una cosa espantosa. Sobre todo Vilos. Yo me acuerdo, lo único que era un altote, ¿no? Era un alto que medía como 1.94. Un mega bultazo. Castromán llegaba como el gran jugador de Boca Juniors. Y también otro bultazo. Saritama, bueno, ni se diga, ese sí fue... También me acuerdo de el Pocho Insúa. Insúa también. Que me acuerdo, lo veía en Boca y decía, este cuento es bueno. Y después vino a la América y pues más o menos, ¿no? O sea, como que... Digo, no lo hizo tan mal como otros, pero sí pero no destacó. Y después igual, sí hubo como dices, años grises antes de Peláez. También llegó Rolfi Montenegro. Pero eso ya es posterior. Ahorita estoy hablando, o sea, entre 2005 y 2009. Y justo llegaron jugadores. Otro que llegó fue Federico Higuaín, el hermano de Gonzalo Higuaín. Okay. Que también... Estuvo 6 meses nada más, ¿no? También fue un bultazo en el América. Realmente, ese América yo lo identifico con 2 jugadores, principalmente. Salvador Cabañas y Ochoa. Ochoa era realmente el único sustento. De hecho, también llegó Bozo, 6 meses. Bozo llegó en 2006. Junto con Cabañas. Pero se fue. Bozo regresó a Santos. Metió nada más 6 goles en 20 partidos y se regresó. Luego, en aquellos años, un jugador que tú personalmente recuerdas perfecto, Chaco Jiménez, venía de Veracruz, llegó a la América en 2005. Era un bulto. Me acuerdo que era malísimo. Era malísimo. Porque cuando leí que iba a Pachuca, dije como, neta, el Chaco, o sea, pues está bien, no sé, o sea, whatever. Y después... Y América lo intercambia por el Pipino Cuevas. Y el Pipino llega así como el gran refuerzo de lujo, pues muy, muy gris. A mí me gustaba cómo jugaba porque era muy técnico, pero realmente ahorita, si lo pienso, era de productividad mínima. Su mejor partido fue contra Millonarios, que metió más de 2 goles. Sí, porque me acuerdo que a él no le gustó tanto salir a Pachuca, porque después, alguna vez que fue al estadio, o sea, haz de cuenta, en ese momento Pachuca jugaba los domingos a las 4, creo. Entonces, jugaba con América los sábados, el domingo le daban libre y se iba a ver al Pachuca los domingos. Eso ya porque un par de veces dijeron en el estadio, como está aquí nuestro ex amigo, el Pipino Cuevas. Entonces, era muy evidente que no le gustaba estar en América, tanto que se iba a Pachuca a ver a los partidos. Y qué diferencia, ¿no? El Chaco, que era el malo, y entonces la gente de Pachuca, no, ¿cómo llega el Chaco y se va el Pipino? Y América, sí, que salía el Chaco y se va el Pipino.
Fue al revés. El Chaco se consolidó como uno de los mejores jugadores de la década. Dio unos partidazos con Pachuca. Llevó al Pachuca en los años más gloriosos que le he visto en su institución, que fueron 2006, 2007 más o menos. Sí. Creo que fueron campeones de liga, tricampeones de CONCACAF, Sudamericana. Sí, ganaron casi todas las finales que jugaron. Realmente fue, pues le ganaron a América aquella final, y me acuerdo perfecto. Y entonces el Chaco, pues se vuelve el jugadorazo y el pipino, se vuelve un bulto espantoso que pasó desapercibido de América y del que nadie se acuerda porque, pues no, o sea, ese fue un gran error. Pero bueno, así es el fútbol. Ya después de esta época gris de jugadores bultos en América, de pésimos refuerzos, etcétera, digo, porque fuera de ese 2007 nada más, que fue un fracaso, pues América siguió. Llegó la época de 2010, la época de Michel Bauer, el nuevo presidente deportivo, que para mí ha sido de lo peor que ha habido. O sea, tuvieron temporadas muy irregulares, se caracterizó por fichajes caros que no funcionaron y sobre todo otro torneo como el de aquel que decías de que quedaron en último lugar. Bueno, pues en 2012, antes de que llegara el Pío Herrera, América había estado en último lugar también. Y era una América que decía uno, bueno, ¿qué onda? Tenía jugadores como Ángel Reina, como Cristian Benítez acaba de llegar. Había tenía un equipo. Ya habían venido Ochoa. Ochoa se va en 2010 a jugar a Ajaccio. Y a mí eso me deprimió en lo personal muchísimo porque el portero suplente era Navarrete, que era una basura. Yo siempre dije que Navarrete era el peor portero que América podía tener. ¿Cuánto tiempo fue titular? ¿Como un año? ¿Navarrete? Sí. No, una temporada. ¿Y luego llegó Moy? Sí, más o menos. O entonces a lo mejor Ochoa se fue en 2000. Creo que se fue como 2011. ¿no? Se fue en 2011. Porque sí. Moy llegó de la mano de Herrera. De Herrera, sí. Entonces se va Ochoa en 2011. Juega una temporada Navarrete, las peores temporadas que he visto del Club América. Y es cuando ya, por fin se hacen de Michel Bauer y nombran a Ricardo Peláez. Que era comentarista en ese Era momento. comentarista de Televisa Deportes. Que era regular. Era regular, son la verdad. El Piojo le hacía. O sea, sabía, pero no era tan carismático. Me acuerdo es un extraordinario jugador, esa era su frase. De hecho salía con el perro FIFA, Bermúdez. En FIFA también. Y el perro siempre lo opacó, realmente. Sí, claro. Ricardito, ¿qué pasó? Entonces llegan esa pareja, ¿no? Un nuevo experimento. Porque anteriormente acaban de estar Alfredo Tena, que era uno de los históricos de la América. Igual el Reynoso tuvo una época triste con América por esos años. Lo más positivo de esos años yo creo que fue un campeonato de goleo de Ángel Reina que metió 13 goles. Más, ¿no? Como No, 18. 13. Fueron 13 en temporada regular. Okay. Mejor en liguilla metió un poco más. Y el último me acuerdo fue en una América Pumas, que fue a cantar de Goya a los de Pumas y los sacaron amarilla. Pero después de eso Ángel Reina se pelea con Aquivaldo, se pelea con Vicente Sánchez y lo separan del equipo. Y entonces ese fue un jugador tristemente que me hubiera gustado que destacara más en América, Vicente Sánchez. Me encantaba. En Toluca, bueno, fue de los máximos referentes. Y en América jugaba bien. Desgraciadamente llega el Piojo, no lo convence, lo separa y trae a Vizcarrondo, que fue otro bultazo de 3 pesos, malísimo defensa. Pero lo aguantaron nada más una temporada. Nada más una temporada, porque aparte Diego Reyes fue el que se descubrió en esas épocas. Okay. Entonces ya llega el Piojo y en su primer torneo de tener una América que estaba casi en último lugar, si no es que en último de todo, lo llevó a semifinales. Si no me recuerdo, nos eliminó Monarcas. Creo que aquel partido. No, el Piojo sí fue una América, otra cara totalmente, un estilo muy diferente. Llega Sambueza, el jugador polémico que nadie daba un peso por él, y hoy en día es uno de los referentes. Llega también Paul Aguilar, de Pachuca venía. También yo decía Paul Aguilar, pues qué. También empieza a destacar Raúl Jiménez. Ese primero fue Chucho. Chucho logró en la época de Miguel Herrera un tricampeonato de goleo. Chucho Benítez realmente era el as de ese equipo. El otro delantero, ellos intercalaban. Y pues Jiménez empezó a jugar bien. Se quedó con el puesto. Se fue Buoso y se quedó Jiménez. Trajeron a Narciso Mina, que fue otro extranjero bulto, también de los peores fichajes que yo he visto. Y Jiménez lo banqueó totalmente. Y Jiménez terminó en Europa, igual que Diego Reyes. En la época de Peláez,
además de los títulos han ido 2 jugadores a Europa. No 3, Layún también. Que si bien Layún no fue canterano americanista. Lo rescataron muy bien. Sí, o sea, Layún cuando llegó de América era malísimo. Nadie daba un peso por él. Yo siempre dije, es rápido, tiene algo de técnica. Pues lo metían de lateral derecho. De lateral derecho. Y por eso llevaron a Paul Aguilar. Exactamente. Y luego más o menos como que lateral izquierdo y no convencían y llevaron al Drete. Te voy a decir cuándo fue su momento. La temporada que quedan campeones en 2013, ya el partido que hace unas semanas, con el cabezazo de Moisés Muñoz y eso. Yo me acuerdo de la final, sacan a Reyes, a Diego Reyes, para meter a Layún porque acaban de expulsar a Jesús Molina. Okay. Y entonces necesitaban un cambio que fuera un poco más ofensivo. Entonces meten a Layún de lateral. Mucha gente decía, no, ¿cómo Layún? No, vamos a perder con él. Yo dije, no, yo le veo mucha chance. ¿Y qué pasó? Él metió el penal decisivo de aquella final contra Cruz Azul. De ahí para acá empezó a titular. Y bueno, de ser todo es culpa de Layún a uno de los históricos defensas del Club América. No, un jugadorazo realmente. Y eso fue obra de Miguel Herrera. Fue el quien lo rescató totalmente. En parte es ese tipo de cosas que me gustan como americanista. Este tipo de jugadores que tienen historias casi extraordinarias. De lo peor a lo mejor y viceversa. Y la verdad, no es lo mismo jugar en un equipo como el Monterrey o el Veracruz que con el América. Es el equipo con más atención mediática. Yo recuerdo, acá es también el centenario del Atlas y quién peló al Atlas, la verdad. O sea, claro. Ok, ahora te voy a hacer como algunas preguntitas para ver cómo responde un americanista. A ver, vamos a ver. ¿Qué piensas como de estas acusaciones de que históricamente al América lo han ayudado los árbitros? Que es como la de siempre, la de cajón. Porque lo mencionó Gerardo cuando vino aquí, porque hablaba del América Pumas, creo que acababa de ser. Y bueno, él jugó en Pumas. Y sí tiene razón diciendo que Pumas y tú lo sabrás como politólogo, se relaciona más como con una postura de izquierda, por lo que representa la UNAM, mientras que el América, desde que es de Televisa, pues significa como más de derecha, más de poder, más dinero, más lujo, más todo. Pero no creo realmente que el América haya así como puesto dinero sobre la mesa y que se lo haya ofrecido a un árbitro. Sí creo que a lo mejor por el hecho de tratarse del América, a lo mejor a un árbitro le tiembla la mano, ya sabes. O sea, si estás pitado en el Azteca y el América hace una falta dentro de su área, a lo mejor como que te la piensas más para marcar uno el penal. Sí creo que, o sea, así como hay esta frase de árbitro localista, creo que con el América a lo mejor se puede acentuar más por el número de aficionados, porque es el Azteca así imponente, por X y Y razones. Creo que sí en ese sentido pasa, o sea, no repito, o sea, no porque le hayan como dado así el sobre al árbitro para que les ayude, pero siento que como con cualquier otro equipo que a lo mejor el árbitro es localista, con el América sí se la piensan más por el poder que hay. O sea, sabemos que Azcárraga es el que maneja el fútbol mexicano, ¿no? Pero estos como claims y acusaciones de que el América compra árbitros, digo, yo en lo personal no lo creo. ¿Tú qué piensas? Mira, te lo voy a contestar ahora sí, como dije al principio, como aficionado y como objetivo analista. Número 1, totalmente esa parte. La rivalidad América-Pumas es una rivalidad ideológica porque son instituciones totalmente opuestas. Una es Televisa, la empresa privada, el dinero, mientras que Pumas es la institución universitaria, de la austeridad, etcétera, etcétera. América, o lo amas o lo odias. Yo como aficionado, por supuesto que lo amo con todo mi corazón, y por lo mismo te contesto con una frase básica del americanismo: ódiame más. El ódiame más es realmente un poco lo que sentimos. Va a sonar un poco arrogante, pero existe mucha envidia porque es el equipo con 12 títulos. Y como es un equipo de mucho dinero, por supuesto se dan las malas interpretaciones. Sí, claro. Yo en lo personal no creo que el América haya comprado los títulos ni los árbitros. Digo, honestamente la veo muy difícil. Hay otros equipos con hasta más dinero. Entonces, yo ese chiste de que América compra, bueno, pues evidentemente no lo sigo, objetivamente ni siquiera lo creo. Es parte del juego porque pues sí es cierto. Ódiame más, o me amas o me odias. Como americanista lo defiendes a la muerte, pero como aficionado de cualquier otro equipo lo vas a odiar. Y sí es cierto, hay gente de que le va al Querétaro, hay gente que le va al Toluca, hay gente que le va a X o Y Jaguares, y podrá no caerle mal ningún equipo, pero el América
lo van a tomar como un clásico. Ya parecía que un América Jaguares va a ser un clásico. Y te lo digo porque tengo amigos que le van a Chiapas. Y lo mismo, nunca falta el típico del me caga el fútbol, no veo nada de fútbol, pero odio al América. Claro, ¿A quién le sí. vas? A todos menos al América. Sí, sí, sí. Son frases típicas. Existe mucho odio también por eso, porque somos un poco arrogantes. La verdad es que Sí. pero es es parte del show. Entonces, como somos el equipo más ganador, el equipo de Televisa, pues siempre va a existir esta rivalidad. A mí no me gusta esa parte. Igual si gana otro equipo, pues yo no soy de los que tienden a decir el árbitro robó o no sé, cuando pierde el América en una final es que la compró Slim contra León. Pues no, o sea, hay que reconocer que esto es fútbol y a veces se gana y a veces se pierde. Ahora fue el partido América-Chivas, América perdió 3-0. Pues ni modo, me enojé, pero pues tengo que reconocer que fueron 2 goles del Conejito Brizuela que muy buenos. Entonces, eso de, ya en términos cortos, ¿le quito mérito a la América? No, yo no creo esas cosas. Ok, siguiente pregunta. ¿Con quién es más fuerte la rivalidad? Hablando del americanismo en general, pero a ti, ¿a quién te da más gusto ganarle? ¿Chivas, Pumas o Cruz Azul? Híjole, De rápido, así. rápido. Sí, Yo no quieres creo que a explicarte. Chivas, porque tengo muchos primos, mi papá y mucha familia de Jalisco que le van a las Chivas. A Pumas en segundo lugar y a Cruz Azul, bueno, Cruz Azul ya casi son nuestros hijos, entonces Ok. ellos solitos se ganan. Siguiente pregunta. ¿Qué te han parecido los festejos ahorita? O sea, con lo de la playera, los cambios de técnicos, que no hubo refuerzo bomba como se esperaba, con el himno que acaba de surgir. Nada más dime si estás como decepcionado o no, Muy, o muy. totalmente decepcionado y te voy a decir por qué. Es escenario de América, el equipo más importante del fútbol mexicano. Y hemos visto unos festejos pobrísimos, una lejanía con la afición, eventos X. Fui al partido del Centenario, fui al América Show 2 y lo más que hubo fue un mosaico con cuadritos amarillos y homenajearon a algunos jugadores, a los delanteros y anteriormente a los porteros, medios y defensa históricos. Pero en sí como que no hubo realmente nada, no hubo ni ¿Fue antes del partidos. partido? ¿Mande? ¿Fue antes del No, fue partido? durante, en el minuto 35 tenías que levantar un cuadrito amarillo y hicieron un mosaico en el Azteca. Ok, pero lo de los jugadores fue en el medio tiempo. Sí, los jugadores homenajearon a los delanteros en el medio tiempo. Que fue cerrar, te digo, ya habían homenajeado a los medios, a los defensas y a los porteros. Pero en sí como que fue un centenario muy gris, te digo, refuerzo bomba, ponle. O sea, tal vez no traes un bomba, pero traes un buen refuerzo. Pero pues no, o sea, así que digas qué refuerzos Chino trajo Romero, ¿no? pues no me encanta. Bruno Valdés. Bruno Valdés, menos. El que más me ha gustado de los tres es Renato Ibarra, como que ha sabido desbordar. Pero en sí, más o menos. O sea, son como de cualquier temporada. Digo, a mí, yo creo que lo que, de la mano de Peláez, que es un hombre muy serio, creo que está como enfocándose más en los resultados y en ganar algo, a que, por ejemplo, no sé si hubieras como preferido un gran festejo, muchísima fiesta, cosas super mediáticas y al final no ganar nada, o a lo mejor como un festejo más austero, pero enfocarte 100% en los resultados y en el equipo y ganar algo. Creo que eso es lo que está apostando él. Eso es lo que está O apostando. sea, ya se ve complicado con el cambio de técnico. Pero es Desde que es a lo que voy. Desde que inició Nacho se veía como complicado. Entonces creo que a lo mejor no le sale ninguna. Pero creo que es a lo que está apostando. O sea, no hay que festejar tanto por los 100 años. Mejor festejemos mucho cuando seamos campeones en el centenario. Creo que es lo que está intentando hacer Pelé. Esa es la respuesta, exactamente como tú dices. Una austeridad, sí es cierto, en la parte de festejos, realmente. Y sobre todo, dar más bien ilusión con títulos. Pero bueno, yo esperaría que fuera un torneo espectacular. Y es todo lo contrario. Ha sido los peores torneos que he visto con América en últimas temporadas. En 13 jornadas que van, solo ha habido 2 partidos en los que mantienen el 0 en la portería. Imagínate. Y fue el pasado. Se va Nacho Ambriz, que yo estaba harto de él y creo que eso fue bueno. Llega la Volpe y si bien no ha tenido mucho tiempo, ha tenido 4 partidos, 3 oficiales. Al rato juegan, ¿no? Al rato juegan, entonces ha tenido 5. 3 oficiales, uno de Copa y un amistoso. Ah, cierto, sí. Contra Pumas. El primer partido fue contra Pumas y lo ganó 2-1. Bueno, dice su primer partido. El siguiente jugó contra, no recuerdo quién, empataron 1-1. Y luego juega uno de Copa y gana 1-0 en un partido desabrido, aburrido, malísimo. Luego, bueno, va a un partido amistoso contra Pumas, otro 1-0 desabridísimo.
Y luego vuelve a ganar 1-0. Ahora contra Xolos en el partido centenario, un partido malísimo. Yo estuve en el estadio, te lo digo. Y si Michael Arroyo no hace esa genialidad de tiro libre, realmente el partido se queda en un 0-0 chafísima. Ya recordé, fue 1-1 contra Monterrey, con gol de Silvio Romero, allá en Monterrey. Entonces ha tenido buenos resultados, pero igual un América lejos de ser espectacular, desabrido. No sé, no es el centenario que uno esperaría. Habrá que darle el privilegio de duda a ver si ganan. Yo la verdad con Copa mínimo no. la Copa. No, mínimo la Copa, pero eso ya. Pero bueno, si hace un papel digno en el Mundial de Clubes. Sí, eso también. Ganarlo me parece. Ya lo dijo Peláez, el partido centenario va a ser jugar contra el Real Madrid si le ganamos al campeón de Asia. Okay. Que la vez pasada ni eso pudimos, pero bueno. Yo creo que estaría bien que ganara la Liga. Bueno, personalmente es lo que me gustaría. Ya con ganar la Liga está bien. Nada más la Copa MX sí se me hace como. Ok, sí. Y además está difícil porque vamos contra Guadalajara. Eso en caso de que hoy le ganemos al Jaguares. Ok, y bueno, ya la última pregunta para ir cerrando todo este programa del centenario. ¿Qué prefieres? Bueno, ¿qué te gustaría más? ¿Como top 5 o top 3 de jugadores históricos de América? 5, ¿no? Top 5, te lo voy a decir. Dime tu top 5 de Mira, máximos jugadores. Bueno, ídolos, mejores jugadores. En dos términos: ídolos personales, de los que me tocó ver. Y la lista de históricos, ya los que no me tocó ver. A ver. En número 5 de los históricos que no vi, yo pondría a Miguel Celada. Okay. En número 4 al Capitán Furia totalmente. Al 3 yo creo que sería Antonio Carlos Santo. Al segundo yo creo que a Enrique Borja. Y al número 1 Reynoso. Okay. Eso de los 5 que yo no vi jugar. ¿Y Sague? No, Sague tampoco lo vi jugar. No lo vi jugar. Pero es el máximo goleador histórico. Es el máximo goleador. Pero sin embargo, si revisas las estadísticas. O sea, jugó demasiados partidos. Jugó como 400 partidos y metió como 160 goles. O sea, okay. Fue menos. O sea, y la verdad es que yo creo que. O sea, ¿pudo haber hecho más goles? Ponle que. Es que además era zurdísimo. Sí, no era mal jugador. Pero tampoco se me hace. Incluso generaciones como de mi padre dicen que era mejor su papá. Okay. Sague, o sea, que Saguiño era. Sí, yo considero en el top 10, sí, seguro. Y ahora, 5 jugadores que a mí me han marcado así desde chavito. Yo creo que en lugar 5, Pavel Pardo. Muy bueno, sí. Buenísimo. Muy buen, gran jugador. En lugar 4, yo creo que Germán Villa. En tercero, Rubén Sambuesa. Okay. En segundo, el Piojo López. El primero, Cuauhtémoc. Y el primero, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es el máximo de las dos listas. O sea, Cuauhtémoc sí es. Sí, creo que en la época moderna. Porque tuvo varias etapas con América. Es el último ídolo americanista, ¿no? O sea, a falta de que, no sé, a lo mejor Rubén se consolida un poquito más. Creo que es el más reciente, ¿no? No, y la verdad es que Cuauhtémoc sí creo que. A lo mejor Ochoa, pero. Ochoa me gustaba. Estuvo igual poquito tiempo. No estuvo tampoco. Estuvo de 2004 a 2000. No, 7. Pero igual se fue y se fue como grande, fue campeón. Pero de todos esos yo creo que como niño el Piojo a mí me impactaba muchísimo verlo jugar. Y Cuauhtémoc por todo lo que significa. Pavel era un líder realmente. Germán Villa era ¿El Chucho Benítez nada? Chucho Benítez también. Pero Cabañas tampoco. Es que esos dos también. Me la pones difícil, pero yo creo que son jugadores que ya me marcaron en su momento, pero no tanto como estos. Estos 5 son los que yo realmente siento como muy, muy. Porque además Cabañas y Chucho Benítez sí sentían la playera, pero no como estos 5 que te mencioné. Yo creo que estos 5 han sentido realmente. Ok, bueno, ya para terminar, lo de siempre. Recomendaciones y buenas vibras. ¿Qué recomiendas y a quién le mandas buenas? Bueno, de recomendación les voy a recomendar ahora Natural Born Killers, una película de los 90 con director Oliver Stone, script de Tarantino, buenísima, es excelente. Es como humor negro, ¿no? Es humor negro, es cruda y sobre todo es una crítica a los medios. Ok, ¿y buenas vibras? Buenas vibras se las mando, pues ahora sí que al americanismo, ¿no? Para que levantemos y realmente podemos festejar mejor nuestro escenario. Ok, y bueno, yo buenas vibras se las voy a mandar a mi profesor, a mi querido profesor Alejandro Ayala, que me da mercadotecnia integral. Lo tuve el semestre pasado en publicidad. Tipazo, me ha enseñado muchísimo, me ha ayudado para este proyecto y me ha apoyado, me ha dado como consejos y me pregunta a cada rato cómo va esto. Entonces, buenas vibras para él. Y recomendación, voy a recomendar una banda de hip hop que se llama Run the Jewels. Es como medio hip hop,
más duro, más hardcore. Y me gusta mucho. Ya tienen creo que 2 discos. Los vi el Corona Capital pasado. Son muy buenos. Y bueno, ahí están las recomendaciones. ¿Y algo más que quieras decir para despedirte, Tomás? Bueno, pues nada más que de nuevo muchísimas gracias Carlitos por esta oportunidad. Un saludo a todos, agradezco a todos que nos escuchan, a toda nuestra audiencia. Por supuesto no olviden de seguir en las redes sociales al Graderío. Mis redes sociales son @TomBelga en Twitter y Tomás Vélez el que me quiera seguir en Facebook y Tom675 en Instagram. Muchas felicidades Club América por los 100 años. Y bueno, gracias a todos. Saludos a mis compañeros de Ciencia Política. Bueno, igual, saludos a mis compañeros de psicología, saludos a los chavos del Graderío y pues pobre de Alexia que se perdió el programa, que estuvo muy bueno. Ya lo escuchará y ya le dará coraje que no pudo venir. Nos vemos.